Tesalonicenses capítulo 2 y vamos a estar viendo los versículos 1 al 12. Pero ahorita nada más voy a leer el versículo del 1 al 4. Así dice la palabra del Señor. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo a nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Vamos a orar, hermanos. Señor, venimos ante ti, Padre, ante tu palabra, Señor, en este día. Nos reunimos como tu iglesia, Señor, para recibir tu palabra a este final de semana, Señor. También preparar nuestros corazones, Señor, para el día del Señor. Te damos gracias, Señor, que tenemos esta oportunidad para edificarnos los unos a los otros, Señor, crecer al escuchar tu palabra, al cantar himnos todos juntos. Padre, te pido, Señor, que podamos leer tu palabra y como leímos en la primera lectura, Señor, que tú nos has revelado todos los misterios en Cristo, Señor, de tal forma que podemos entender. Te damos gracias, Señor, bendice a tu pueblo en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Hermanos, el día de hoy, como ya sabemos, voy a estar continuando esta serie de 1 Tesalonicenses capítulo 2. Y en la predicación pasada destacamos 3 puntos en el capítulo 1. Vimos todo el capítulo en la última predicación. Y vimos cómo los tesalonicenses se habían convertido de una forma ejemplar. Destacamos cómo ellos se convirtieron y inmediatamente empezaron a producir fruto. Pablo dice que ellos estaban viviendo con amor, los unos con los otros, estaban firmes en la esperanza, todos juntos. Y su fe estaba firme en medio de gran oposición. Y por esto Pablo da gracias a Dios, porque esta conversión en medio de gran oposición por parte de los judíos, por parte de las autoridades civiles, ellos se habían convertido de una forma gloriosa verdaderamente. Y tanto fue evidente su conversión, de cómo ellos se convirtieron, dice Pablo, de los ídolos para servir a Dios en medio de una ciudad pagana. Dice Pablo que todas las regiones habían ya escuchado de él, de esta conversión, tal grado que ni siquiera Pablo tenía que decirles a las iglesias de alrededor, sino que ellas mismas testificaban cómo ellos habían convertido de los ídolos a servir a Dios. Y ahí es donde terminó el capítulo 1, cuando vimos este punto de esta conversión ejemplar. Y así llegamos a esta tarde al capítulo 2. Y en este capítulo 2 parece ser que la forma en la cual Pablo tuvo que salir de Tesalónica, aunque Pablo pudo predicar y ejercer ministerio ahí por varias semanas, debido a la gran oposición, debido a la persecución que se estaba llevando a cabo, lo leemos en el libro de Hechos, como Pablo tuvo que salir por toda la iglesia se puso de acuerdo que era necesario y tuvieron que salir Pablo y Silas de noche. Y es por esta misma razón que parece ser que por esta salida de noche inesperada, los judíos y los oponentes del evangelio podían entonces sembrar dudas en la iglesia de Tesalónica acerca de la integridad de Pablo y su ministerio.
Y Pablo en este capítulo, de alguna forma para callar esas dudas, para detener esos ataques que podrían haber estado escuchando los tesalonicenses acerca de Pablo, Pablo trae a memoria a los tesalonicenses la forma en la que él les predicó el evangelio y su conducta en medio de ellos, él cómo se condujo en medio de ellos. Y así también afirmó y confirmó que él fue un ministro aprobado por Dios para predicar el evangelio, como lo vemos en el versículo 4. Y amados, el día de hoy quiero que podamos ver estos versículos y ver esta defensa de Pablo, de su integridad, de su ministerio, de cómo él se condujo en medio de ellos, y podamos aplicarlo a nuestras vidas y podamos aprender a discernir qué es un verdadero ministro de Dios, un hombre aprobado por Dios. Si yo les pregunto, y tú consideras el cristianismo actual y moderno, muchos tienen ideas de cómo se debe ver un ministro. Algunos piensan que debe ser un buen líder, algunos piensan que debe ser un gran líder que está ejerciendo este liderazgo ya sobre muchas masas, tal vez un CEO, un empresario. Otros piensan que un buen ministro debe ser alguien que tenga un intelecto superdotado. Otros piensan que debe ser un buen orador. Otros piensan más y se enfatizan en lo amable que debe ser un ministro. Y te pregunto el día de hoy, hermanos, de forma de aplicación, ¿qué piensas o qué debe caracterizar a un ministro aprobado por Dios? Y escuchen, hermanos, tal vez como iglesia bíblica o reformada podríamos decir y citar 1 Timoteo 3 y decir, ahí están las características de un ministro aprobado por Dios. Así se debe ver un predicador, un pastor. Pero la realidad, hermanos, es que aunque podamos citar 1 Timoteo 3, muchas veces no podemos llevar estas características a la práctica. Y de nuevo, al día de hoy, hermanos, al considerar esta defensa que Pablo presenta acerca de su ministerio, de su carácter, de su persona, vamos a poder aplicar y ver cómo se ve un ministro aprobado por Dios. Título del sermón: un ministro aprobado por Dios. Y vamos a ver 4 puntos el día de hoy, hermanos. Para los que toman nota, el punto número 1, vamos a ver que un ministro aprobado por Dios es valiente, del versículo 1 al 3. Después vamos a ver que un ministro aprobado por Dios busca agradar a Dios, versículos 4 al 6. Tercer punto, vamos a ver que un ministro aprobado por Dios es como una madre espiritualmente, versículos 7 al 9. Y finalmente vamos a ver cómo un ministro aprobado por Dios es como un padre, versículos 10 al 12. Así que lean conmigo el versículo 1. Pablo dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Versículo 3, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Pablo, después de haber animado a los tesalonicenses en los versículos anteriores del capítulo 1, por su conversión notoria, como vimos, Pablo procede a enfatizar cómo este ministerio que ellos ejercieron en Tesalónica no fue en vano. Lo vemos en el versículo 1. Hermanos, ustedes mismos saben que nuestra visita con vosotros no fue vana. Es decir, esta visita a ustedes, este ministerio que se ejerció en Tesalónica, no fue infructífera.
sino que realmente el poder de Dios se había manifestado en ellos en su conversión. Y esto es importante notar, hermanos, porque de nuevo los acusadores y oponentes de Pablo seguramente no solo cuestionaban la integridad de Pablo, sino que también ellos cuestionaban el mensaje mismo y la doctrina del Evangelio. Estos oponentes podían decir que Pablo venía con palabrería, que todo lo que Pablo decía era ideas vacías, erróneas, mundanas, carnales, filosofías, nuevas filosofías. Pero Pablo enfatiza que este evangelio que les predicó no era un evangelio vacío, no fue una visita vana, sino que realmente el poder de Dios se manifestó en medio de ellos. Pablo dice que esta visita a ellos, a los hermanos en Tesalónica, fue con gran poder, de la forma en la que ellos se convirtieron a Dios. Y entonces esto da lugar para ver cómo Pablo defiende su integridad. Versículo 2. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Pablo aquí enfatiza cómo él, a pesar de haber sufrido en la ciudad anterior, la cual él había visitado, Filipos, en la ciudad en la cual él había predicado el Evangelio, donde ellos fueron azotados, maltratados, encarcelados, él aún así, cuando fueron soltados por la providencia de Dios, él aún así continuó predicando el Evangelio. Y esta es la lógica, hermanos. Pablo defiende su integridad, pues en Tesalónica los falsos estaban acusando a Pablo de predicar un mensaje vacío y un mensaje que procedía de malas intenciones, que Pablo simplemente quería sacar provecho de los tesalonicenses, a lo cual Pablo dice, esta es la lógica, ¿realmente creen ustedes que si mi mensaje no viene con el poder del Evangelio, que mi mensaje es vacío, es vano, y mis motivaciones son malvadas, entonces ustedes tesalonicenses piensan que yo continuaría sufriendo por el Evangelio, seguiría padeciendo todas estas cosas que ya sufrimos en Filipos? ¿Ustedes piensan esto? ¿O los oponentes piensan esto? Un falso ministro ciertamente lo haría. Un falso ministro a la primera momento de la tribulación lo haría. Pero el punto es que Pablo dice, no, ni mi mensaje es vano, ni el Evangelio no tuvo poder, y mi integridad y mis intenciones no proceden de malas intenciones. Pues fuimos ultrajados y padecimos en Filipos. Y aún así, como dice Pablo, al final del versículo 2, aún así tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Cito al comentarista Albert Barnes, él dice, Pablo no se vieron disuadidos de predicar el Evangelio por el trato que habían recibido, sino que en la siguiente ciudad importante, a la primera oportunidad, ellos proclamaron que la misma verdad, aunque ellos no tenían seguridad de que no encontrarían la misma persecución allí. Versículo 3. Esto Pablo lo respalda de esta forma. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue
por engaño. Tesalonicenses, yo les prediqué el Evangelio a pesar de que habíamos sufrido, no tenemos intenciones malvadas, nuestra exhortación no procedió de error, no nació de doctrinas erradas, doctrinas humanas, no viene de intenciones impuras, no fue ni de impureza, no tratando de sacar algún provecho de ustedes, ni fue por engaño, es decir, no fue usando métodos engañosos y manipulaciones. Pablo, en pocas palabras, hermanos, está diciendo que él no es un falso ministro, no es un impostor. Pablo dice, vean cuánto hemos sufrido por el Evangelio y vean la forma y el mensaje de nuestra predicación. Cito a Albert Barnes una vez más, si fueran impostores y no fueran sinceros, ellos se hubiesen disuadido por el trato que habían recibido ya antes en Filipos. Y aquí está, hermanos, la primera aplicación para nosotros. Un verdadero ministro, un ministro aprobado por Dios es valiente. Pero escuchen, no es valiente en sus propias fuerzas, sino es valiente en Dios. Como Pablo, tuvieron denuedo en Dios para predicar el Evangelio. Y este denuedo nos habla de una confianza en Dios, una fortaleza en Dios a pesar de las circunstancias de las cuales estaban pasando. A pesar de la oposición, un ministro es valiente, tiene denuedo en Dios. ¿Por qué? Porque Dios primero lo ha llamado para hacer esta tarea. Y número 2, porque Dios mismo lo sostiene. Y escuchen, y el mensaje que el ministro verdadero siempre es el mismo. Pablo no cambió el mensaje porque él ya había sufrido en alguna ciudad anterior, sino que él mismo les predicó el mismo evangelio que ya le había traído oposición y prueba antes. Un ministro aprobado por Dios no se esconde o suaviza el mensaje del Evangelio. No lo hace, a pesar que él sepa que le va a costar y le va a costar mucho. Y en contraste, amados, un falso ministro, un falso predicador, un falso maestro, en el momento más crítico, en el momento de más prueba, de más oposición, cuando todo parece ir mal dentro de la iglesia, sus verdaderas intenciones en medio de la prueba se revelan. Cómo se conducen, cómo huyen y cómo evaden la oposición y la tribulación. ¿Recuerdan Juan 10? El Señor hace esta ilustración del buen pastor y aquel que es el asalariado. Dice el Señor, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Un ministro aprobado por Dios, amados, es valiente, no es cobarde, porque él ama las ovejas del Señor. A pesar de que le pueda traer tribulación, oposición, dificultad, él sigue predicando el mismo mensaje siempre, a pesar de esto, porque él tiene su confianza en Dios, no en sus propias fuerzas, sino en Dios. Y vean el fruto de este hombre como Pablo, que
con este denuedo en Dios, fundó muchas iglesias y muchos vinieron a fe. Así que, hermanos, podamos ejercer discernimiento y aplicar esto de la vida de Pablo al ver cómo se conduce un verdadero ministro del Evangelio. Y ahora, en aplicación para nosotros, en nuestras vidas, aparte de que ejerzcamos discernimiento al considerar los ministros de Dios, si tú eres un creyente, también puedes aplicar esta misma valentía a tu propia vida. Si tú eres un padre o madre, esposo o esposa, hermanos, debemos ser valientes, debemos ejercer denuedo en nuestro Dios. Muchas veces cuando nos vemos en una situación difícil o con la necesidad de enfrentar alguna situación, muchas veces tenemos a acobardarnos, a tratar de suavizar el mensaje, a tratar de no ofender a nadie o a tratar de evadir alguna situación en nuestras vidas. Pero esto no debe ser así, hermanos. Debemos ser como Pablo y tener denuedo en Dios, afirmarnos en Él, confiar en Él y enfrentar las situaciones que el Señor nos pasa, diciendo la verdad, confrontando el pecado, pero también predicando el mismo evangelio en las mismas áreas donde el Señor nos ha puesto. Así que, hermanos, no nos desanimemos, sino continuemos confiando en Dios y seamos valientes, tengamos denuedo en nuestro Dios a pesar de la gran oposición que podamos enfrentar. Hemos visto el primer punto. Un ministro aprobado por Dios es valiente. Punto número 2. Un ministro aprobado por Dios busca agradar a Dios. Versículo 4. Pablo dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Aquí vimos otro motivo más por la cual Pablo afirma su integridad como ministro, para así traer confianza a esta joven iglesia. Y él agrega que él fue un ministro aprobado por Dios para predicar el evangelio. Ahora, Pablo aquí es importante notar que está diciendo que él no se volvió predicador por su propia iniciativa ni por sus propias motivaciones, sino que él predicaba habiendo sido aprobado o designado por Dios mismo para ejercer esta tarea. Y escuchen, no predicaban por lo tanto un evangelio propio, sino que el mismo evangelio se les había confiado. Vean el versículo 4, sino según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Es decir, Pablo una vez más no estaba ahí por su propia iniciativa y el mismo mensaje que él predicaba se le había confiado por Dios mismo a él. Escuchen, hermanos, Pablo enfatiza esto tanto en esta carta, en estos pasajes, que su evangelio, el mensaje que él predicaba no procedía de él, sino que era el evangelio que se le había confiado. Y él por lo menos 3 veces en esos versículos enfatiza que este evangelio, este mensaje es el evangelio de Dios. Versículo 2, noten el final del versículo 2, dice, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios. Noten conmigo el versículo 8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarnos no solo el evangelio,
de Dios. Y vean el final del versículo 9. Para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. 3 veces en esta sección Pablo enfatiza que el Evangelio se le fue confiado a él, y este Evangelio es el Evangelio de Dios. No procede de Dios, no viene de su propia iniciativa y sus propias intenciones. Versículo 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. Entonces lo que sigue, hermanos, es cómo se ve un ministro aprobado por Dios. Un ministro que así habla, como aquel que ha sido confiado con el Evangelio mismo, aquel que ha sido llamado, aprobado por Dios para hacer esto. ¿Cómo es que habla aquel que así fue aprobado por Dios? Pablo dice, así hablamos. Versículo 4, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Pablo dice, no fuimos aprobados por hombres, no se nos confió un evangelio de hombres, por lo tanto, no predicamos para agradar a los hombres. No predicamos para ganar el favor de los hombres. Nuestro ministerio, nuestro mensaje no es humanista, no está centrado en el hombre. Una vez más, no fuimos aprobados por hombres, no se nos confió un evangelio de hombres, por lo tanto, no predicamos para agradar a los hombres. Una vez más, Dios lo llamó a Pablo. Y Pablo debe obediencia a Dios. Y este mensaje no es para agradar a los hombres, sino a Dios mismo, porque Él mismo prueba el corazón y sus intenciones. Y esto Pablo lo menciona para dar evidencia de que él estaba consciente de que Pablo mismo escudriñaba y examinaba su corazón, sus intenciones. Ahora, esto suena muy bonito y cualquier ministro podía decir lo mismo. Cualquier ministro podría decir, yo predico un evangelio de Dios para dar gloria a Dios, no busco la aprobación de los hombres. Dios mismo examina mi corazón y mis intenciones. Pero Pablo, hermanos, nos da razones y evidencias de cómo verdaderamente se ve esto. Pablo da razones de cómo verdaderamente él creía lo que estaba diciendo y así actuaba. Pablo dice, yo predico como ministro aprobado por Dios, no buscando agradar a los hombres, sino a Dios. Él prueba mi corazón y ustedes tesalonicenses pueden ver en la práctica cómo se ve esto. Versículo 5. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros cargas como apóstoles de Cristo. Pablo dice las evidencias de que esto era una realidad, que él buscaba agradar a Dios, no a los hombres. Y dice Pablo, nunca usamos palabras lisonjeras, no buscamos adular a los oyentes, no buscamos alabar excesivamente a ustedes, iglesia, para ganar su favor, para ganar algún favor y alguna ventaja con ustedes. No usamos de complementos excesivos, no alabamos su talento, sus bienes, sus obras, su inteligencia. No usamos palabras lisonjeras. Y escuchen, ni encubrieron avaricia, Pablo dice. No estábamos lisonjeándolos, pero en realidad estamos encubriendo avaricia. No estábamos hablándoles bonito para poder después sacar provecho de ustedes.
de algún bien económico. No queríamos, como dicen, sacarles el dinero. Dios mismo es testigo. Ustedes lo saben, dice Pablo, y Dios mismo es testigo de esto. Cualquier acusación, Pablo dice, que sería, por lo tanto, falsa. Y Pablo añade en el versículo 6, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Pablo no buscaba la gloria o el aplauso del hombre al predicar. Escuchen, aunque ciertamente como apóstol, él habiendo hecho milagros, al haber plantado iglesias, él podía de alguna forma recibir admiración de la iglesia. Por eso Pablo añade, podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, ustedes deberían darnos honor. Sin embargo, esto no lo hicimos. Esta no es nuestras intenciones. No buscamos su gloria, su aprobación, sus aplausos. Y esto lo pudieron haber aprovechado si verdaderamente Pablo hubiese querido. Esta posible admiración, Pablo pudo haber usado como excusa para poner cargas, para ejercer dominio sobre la iglesia, para sacar provecho, para satisfacer si tenían avaricia, pero Pablo no buscaba la gloria de los hombres, no tenía motivaciones de amor al dinero, no buscaba la aprobación de los hombres ni de otros, por lo cual él mismo decidió no ser carga para la iglesia. Y hermanos, aquí vemos nuestra segunda aplicación el día de hoy. Un ministro aprobado por Dios no busca agradar a los hombres. No busca de nuevo su favor, no busca sus aplausos. No busca la gloria del hombre. Y escuchen, ustedes yo creo que lo saben, que como siempre los falsos ministros buscan siempre agradar al hombre, buscan adular, hablarles bonito, alabarlos para después sacar provecho de ellos, así evidenciando la avaricia que ellos quieren. Ellos quieren ser los primeros y ser aplaudidos por todos. Quieren ser amados por todos, para así después, una vez más, sacar provecho de ellos, ya sea económico, cualquier otro beneficio que puedan obtener. Y escuchen, por consecuencia, cuando estas son las motivaciones de un hombre, no nada más buscan alabar a la gente y requieren admiración, sino que ellos mismos también disminuyen el mensaje del evangelio. Ellos no quieren ofender a nadie, porque eso representa que su favor para con los hombres y sus beneficios se van a ver lastimados. Y de forma de ilustración y una historia verídica, esto se los ejemplifico. Un pastor reformado dice una historia que él mismo conocía bien la doctrina bíblica. De hecho, él tenía un talento para memorizar libros de la Biblia entera. Y él después podía dramatizar estos libros. Él podía vestirse como Pablo y recitar toda la carta de Filipenses de memoria. Verdaderamente un talento digno de admiración. Y escuchen, una vez este predicador lo invitaron a una iglesia de la prosperidad. Y lo invitaron con el motivo de hacer esta dramatización de Pablo. Él iba a recitar el libro de Efesios de memoria, todo el libro, hermanos. Todo el libro de memoria. Y al final iba a dar una pequeña reflexión. Ahora, la gente verdaderamente se maravillaba, como todos nosotros lo haríamos al ver a un hermano
de recitar de memoria todo un libro de la Biblia. Y cuando llegó el tiempo de esta reflexión, escuchen, esto fue lo más lamentable de esta historia, es que en vez de predicar el evangelio sin filtros, el evangelio de llamar al arrepentimiento a las personas, especialmente, recuerden el contexto, una iglesia de la prosperidad, él usó este tiempo para suavizar el mensaje y llamar a la gente a comprometerse con su iglesia local. Ahora tú te preguntas, ¿cómo es que un pastor de sana doctrina puede llamar a congregantes de una iglesia de la prosperidad a que se comprometan con esta misma iglesia? La respuesta, hermanos, es que las intenciones del corazón en esos momentos se revelan. Este hombre, dice la historia, que buscaba la admiración de los hombres. Y en esto, hermanos, como dice Pablo, él, a diferencia de Pablo, él encubría avaricia. Pues, ¿qué lo motivó a ir y dar un mensaje llamando a la gente a comprometerse con esta iglesia? Si no es porque al final le dieron una ofrenda muy generosa. Y hermanos, uso esta ilustración para que veamos el contraste de cómo es fácil, por querer agradar a los hombres, por querer ser aplaudido por los hombres, incluso cuando tengamos un don legítimo, querer esa admiración de los hombres y por lo tanto suavizar el mensaje, porque si no lo hacemos, entonces los favores que podríamos recibir se van a ir por el aire. Hermanos, un verdadero ministro no busca agradar a los hombres. Un verdadero ministro busca agradar a Dios y no busca la gloria del hombre. Vean cómo Pablo relaciona esto. Querer agradar al hombre de alguna forma es encubrir avaricia, es querer sacar provecho. Y si lo pensamos, cada uno de nosotros podemos entender esto. Muchas veces no queremos ofender a nadie, no queremos perder la amistad de alguien, porque ¿qué tal si esta persona aún así puedo yo sacar algún provecho, beneficiarme de esta amistad que tengo? Y no estoy hablando de dinero, sino simplemente algún beneficio que podamos obtener de alguna persona. Y por lo tanto suavizamos el mensaje, porque tememos más al hombre que a Dios. Y hermanos, una vez más, esto lo podemos aplicar para discernir qué es un ministro, pero también lo podemos aplicar a nuestras vidas como creyentes. Si tú buscas agradar a Dios, hermano, inevitablemente tú no vas a poder agradar a los hombres. Y esto se va a ver tal vez en tu misma casa, tal vez en tu trabajo, tal vez con tus familiares. Pero si tú verdaderamente buscas agradar a Dios, siempre a alguien tal vez no le vas a caer muy bien. Pero tú mantente firme porque quieres agradar a Dios. Veamos el punto número 3. Un ministro aprobado por Dios, escuchen, es como una madre. Versículos 7 al 9. Después de que Pablo termina afirmando cómo ellos, aunque pudieron haberse aprovechado usando su autoridad como apóstoles, ellos mejor decidieron darse a los tesalonicenses. Ellos decidieron entregarse a los tesalonicenses. Vean el versículo 7. Pablo dice: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos.
Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarnos no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Pablo usa esta ilustración de la nodriza, que literalmente era una madre o una enfermera que daba pecho a los hijos, que nutría y cuidaba de los hijos. Y Pablo se compara con la nodriza, con una madre, para enfatizar el amor que Pablo tenía por la iglesia. Como una madre que no es una carga a sus hijos, sino como una madre que se da y nutre con ternura a sus hijos. Así Pablo dice que él amaba a los tesalonicenses. Y brevemente, hermanos, hermanas más bien, aquí podemos brevemente ver una aplicación. ¿Tú eres una carga en tu hogar? ¿Eres verdaderamente una madre en tu hogar? ¿Una esposa? ¿O eres alguien a quien tú eres una carga en tu hogar y todos quieren huir de ti? Incluso tus propios hijos, que deberían ser los primeros que se nutren de tu compañía y de tu persona, ellos mismos quieren huir de ti. O eres aquí, como Pablo dice, como la nodriza, como la madre que con ternura cuida a sus propios hijos. Todos en el hogar pueden ir y encontrar amor, sustento, cariño y refrigerio en esta madre. Bueno, Pablo así dice que él actuó con la iglesia de Tesalónica. Él dice que él no nada más había querido dar el evangelio, sino que él mismo hubiera querido dar su vida por ellos. Y hermanos, una vez más, aquí Pablo nos da evidencias tangibles de cómo esto era realidad y cómo los tesalonicenses podían ver esto. Versículo 9, porque os acordáis. ¿Se ven cómo Pablo liga todo? Él dice, yo era la nodriza, yo los amé, porque se acuerdan cómo yo actué en medio de ustedes. Simplemente Pablo no decía, yo los amo y todo, pero no había nada de acción. Una vez más, Pablo, yo los amé como la nodriza, porque os acordáis, versículo 9, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Pablo, una vez más, no quería ser carga a ellos. Y esto demostraba que no había avaricia en él. Él no quería ganar su favor adulándolos. Él no quería aprovechar su autoridad como apóstol, sino que él más bien como nodriza, como una madre, se dio a los tesalonicenses de una forma desinteresada y demostrado cómo ellos trabajaron noche y día para no ser carga a la iglesia. Ellos hacían tiendas. Hechos 20:34 nos indica que Pablo se dedicaba, después de predicar el evangelio como ministro, ellos se dedicaban a hacer tiendas. Y mientras ellos no predicaban el evangelio, ellos trabajaban con sus manos para no ser carga a la iglesia. En el día a día trabajaban, como dice un comentarista, en los asuntos espirituales, y por la noche trabajaban con sus manos. De tal forma predicaron que nadie podía acusarlos de que querían aprovecharse, de que eran flojos. Y una vez más, un ministro se da como una madre a la iglesia. Un ministro no quiere ser carga a la iglesia, sino él se da a la iglesia. Ahora aquí podemos hacer una breve pregunta y hablar en un punto esto. ¿Es verdad que una iglesia debe, bíblicamente, Pablo lo dice en otros pasajes,
que la iglesia debe sostener económicamente a sus pastores. Pero al mismo tiempo los ministros no deben ser carga a una iglesia. No, un ministro se da a la iglesia. Y si es necesario para no ser carga a la iglesia, porque sea joven, él mismo trabaja día y noche por amor a ella. Y escuchen, es importante notar que Pablo sí recibió apoyo, no de esa iglesia, pero de otras. En Filipenses capítulo 4, yo se los leo, Pablo alaba a los filipenses porque los filipenses les había enviado una ofrenda a Pablo a Tesalónica. Pablo dice en Filipenses 4:16, pues aún en Tesalónica me enviaste una ofrenda una y otra vez para mis necesidades. Así que Pablo tenía una teología completa de lo que es el ministerio. Por un lado, él le dice que no se le debe poner bozal, debe el obrero ganar su salario. Por otro lado, nos explica que no debe ser una carga. Y por otro lado, explica que otras iglesias pueden y deben sustentar, en este caso, un misionero como él. Y una vez más, hermanos, después de haber visto esto brevemente, un ministro aprobado por Dios es como una madre que nutre y se da sacrificialmente por la iglesia. Y de forma de aplicación, hermanas, igualmente examinen su vida en su hogar si están llevando esto a cabo. Último punto, hermanos, punto número 4. Un ministro aprobado por Dios es como un padre. Un ministro aprobado por Dios es como un padre. Versículo 10. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Pablo finaliza esta defensa de su integridad al decir cómo él se condujo de una forma irreprensible, y una vez más llama a los tesalonicenses que ellos eran testigos. Dios mismo también es testigo de cómo fue su comportamiento en medio de ellos. Él dice que él se condujo de una forma santa, es decir, una vida de piedad en todo lo que concierne a Dios. Verdaderamente Pablo era un hombre piadoso que amaba a Dios en su doctrina, en su piedad, cómo vivía el día a día. Pablo dice cómo se condujo de una forma justa, es decir, esto nos llama cómo Pablo se condujo justo con los demás, en todos sus tratos con las personas. Pablo no era una persona ventajosa ni aprovechada. Y como dice, verdaderamente se condujo irreprensiblemente. Es decir, esta palabra significa que nadie podía acusar de una forma verdadera a Pablo. Irreprensible. Y de una forma de aplicación, hermanos, así tú y yo debemos vivir como creyentes. De una forma santa, en nuestra piedad, en nuestro amor para con Dios, en nuestra devoción a Dios. Y una forma justa con los hombres y nuestros prójimos. Una forma irreprensible. Que aunque te acusen, esas acusaciones sean falsas. Que nadie pueda encontrarte algo verdaderamente.
Finalmente, versículo 11. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, os exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Pablo da este último ejemplo de esta conducta irreprensible como ministro. Y Pablo, como ministro aprobado por Dios, tal como un padre que exhorta a sus hijos, que exhorta los pecados, llama la atención, pero también consuela a sus hijos en sus tristezas. Así Pablo exhortó y consoló a cada creyente. Noten cómo dice Pablo: de modo como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y así Pablo los encargaba, les llamaba de nuevo a que vivieran de una forma digna de Dios, como es digno de Dios, como aquel que los llamó a su reino y gloria. Y así debemos vivir, hermanos, como es digno de Dios. Y así un ministro debe llamar a cada creyente a vivir como es digno de Dios. Exhortar y consolar a cada creyente. Es exhortar para dirigir y a sus hijos espirituales en el camino correcto que Dios ha marcado por medio de su palabra, para que así no traigan blasfemia al nombre de Dios. Y quiero que noten esto, hermanos, y escuchen esto. La palabra exhortar y consolar, las dos vienen de la misma raíz, y las dos tienen la idea de que esta persona que exhorta o consuela se acerca de una forma íntima a la persona que le está hablando. Exhortar es que se acerca y le llama al oído y lo invoca a que viva de una forma conforme a Dios. Y consolar es que se acerca y va al lado de él, camina con él y se relaciona con él para llevar sus cargas y sus tristezas. Lo que quiero destacar de esto, hermanos, es que un ministro debe relacionarse de una forma íntima y cercana con cada creyente. Como dijo un puritano, un ministro no debe nada más exhortar en generalidad a toda la iglesia, no nada más esto, sino que debe consolar a cada creyente, como dijo Pablo, a vivir una forma digna. Hermanos, un ministro aprobado por Dios va a exhortar y va a consolar a los creyentes y los va a llamar a vivir como es digno de Dios. Solo a un falso que no le importan las ovejas no va a exhortar a los creyentes, ni los va a consolar a los creyentes, ni los va a llamar a que vivan como es digno de Dios. Pero como un padre que ama a sus hijos, que los ama y los quiere ver vivir una forma digna, los va a exhortar porque los ama, los va a consolar en sus tristezas porque los ama. Y así, aunque sea incómodo, aunque sea difícil, Él lo va a hacer como un padre a sus hijos. Así es un ministro aprobado por Dios. Y en aplicación, padres, hombres de esta iglesia, aquí está la esencia de lo que debe hacer un padre. Como hemos visto lo que es la esencia de una madre, aquí vemos la esencia de un padre. La tarea de un padre es exhortar y consolar a sus hijos. Pero hermanos, como lo van a escuchar de nosotros, esto implica una relación íntima con tus hijos. Tú les puedes exhortar y gritar o llamar la atención de lejos, pero lo más seguro es que no te van a escuchar.
Pero si tú inviertes tiempo con tus hijos, exhortándolos de una forma íntima al oído y los consuelas de una forma íntima al oído cerca de ellos y los exhortas y los llamas al arrepentimiento por su pecado y les muestras el camino que Dios quiere para ellos, ellos te van a escuchar, porque ellos van a saber que mi Padre me ama y le importo, porque Él se relaciona íntimamente conmigo. Y también un padre consuela a sus hijos en sus tristezas, y los consuela y les da ánimo de una forma cercana. Y hermanos, solamente de esta forma podrás criar hijos para la gloria de Dios. Si tú como un padre exhortas y consuelas a tus hijos a que vivan de una forma digna de Dios. Y hemos visto, hermanos, lo que es un ministro. Y lean conmigo una vez más el versículo 4 para terminar. Pablo dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor, que nos revela, nos muestra, Señor, lo que es un ministro con el ejemplo de Pablo, pero también nos muestra aplicaciones, Señor, cómo debemos vivir como creyentes, valientes, no buscando agradar a los hombres, Señor, pero siendo amorosos como la madre, Señor, y como un padre también, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir como es digno de ti, y que amemos y nos sometamos, Señor, a nuestros pastores, Señor, que así nos instruyan. Oramos, Señor, para que ellos puedan reflejar esta actitud, Señor, y nos ayudes a nosotros también a discernir y ver esto, Señor. Y Padre, te damos gracias, Señor, que todo esto es posible por Cristo, nuestro Salvador, que nos salvó, Señor, no por nuestras obras, no por nuestros méritos, no porque fuéramos mejores que nadie, Señor, porque todos aquí somos pecadores, dignos de muerte, pues hemos pecado, Señor, contra ti. Pero tú, por tu gracia, enviaste a tu Hijo a pagar por los pecados, Señor, de todos los que creen en Él y se aferran a Él. Padre, te pedimos que podamos todos nosotros encontrar un Padre en ti, Señor, pues tú eres el Padre eterno, el Padre perfecto, Señor. Damos gracias por Cristo, porque por Él somos adoptados tus hijos. Ayúdanos una vez más a caminar como es digno de ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.